los que se están conectando a este espacio. Mi nombre es Estefanía Rubio, yo soy líder de Mercado de Capitales y Asuntos Públicos de GRI y en nombre de todos los miembros de esta alianza tengo el placer de darles la bienvenida a este lanzamiento de la Alianza del Ecosistema Legal para la Sostenibilidad de América Latina. Hoy vamos a tener una agenda bastante interesante donde vamos a poder conocer distintas perspectivas de la región y vamos a poderles contar sobre esta alianza que vamos a estar construyendo y a la que esperamos que todos puedan contribuir y unirse. En aras del tiempo, vamos a ir arrancando. Ya en un momento les voy a contar la agenda, pero antes informarles que esta sesión completa va a estar grabada y van a poder ver posteriormente, se las vamos a compartir para que puedan volver a revisar. Para el día de hoy, entonces, tenemos tres puntos de nuestra agenda. Primero, queremos hacer el lanzamiento de esta alianza, presentarles de qué se trata esta alianza del ecosistema legal en América Latina. Vamos a explicarle los orígenes, los objetivos, quiénes hacen parte de esta alianza, cuáles son los hitos que hemos planeado. Después vamos a tener un panel o una ronda por América Latina para poder conocer cómo está esta agenda de sostenibilidad en el mercado legal en distintos países de nuestra región y en el mundo, y cómo esto pues lleva una nueva discusión del rol de los abogados. Y por último, vamos a contarles cómo pueden ustedes hacer parte o involucrarse en esta alianza, en los hitos que tenemos planeado para esta alianza y cuáles son los próximos pasos. Para iniciar entonces con nuestro primer punto, quiero darle la entrada a Andrea Pradilla, que es directora de GRI para Latinoamérica, y a Elisa Medici, que es coordinadora de ASG Impacto de Obligato Urrutia para Colombia. Entonces, bienvenidas Andrea y Elisa. Gracias, Estefanía. Buenos días a todas las personas que en este momento se conectan. Elisa, buenos días. Es un gusto estar aquí. Para los que no me conocen, yo soy Andrea Pradilla, directora para América Latina de Global Reporting Initiative. Me complace mucho que hoy estemos presentando esta nueva alianza. El GRI, como el estándar más utilizado del mundo y sin duda el más utilizado en América Latina, siempre se preocupa por tener discusiones de punta. Y hace aproximadamente un año, cuando empezamos a ver este boom y este tsunami regulatorio al que se estaba enfrentando la agenda de sostenibilidad y de temas ASG, tomamos la decisión de buscar aliados en la comunidad legal para empezar a pensar más acerca del rol que tenía que tener la abogacía en América Latina, especialmente a la luz de esa serie de regulaciones que van a tener algún tipo de impacto extraterritorial y que van sin duda a tener consecuencias en la manera en que se opera y se gestiona la sostenibilidad dentro de las empresas en América Latina. Ese origen de esa alianza está ligado a ese aumento acelerado de regulación alrededor del mundo sobre sostenibilidad corporativa. En nuestro reciente estudio Carrots and Sticks, Zanahorias y Garrotes, donde venimos monitoreando la cantidad de políticas públicas en el mundo, en su última versión nos encontramos con que ya estamos cerca de 2.500 eh, instrumentos de política pública de promoción de la agenda de sostenibilidad y de temas asociados a revelación de información. Estos avances globales de las discusiones sobre sostenibilidad y divulgación hacia la obligatoriedad, pues necesariamente imponen retos legales para las empresas en América Latina en términos de compliance, pero también para la comunidad y para la abogacía, y digamos que la comunidad legal en América Latina, de manera que pueda hacer ese ejercicio profesional de manera muy consciente frente a cuál es el rol también de los abogados en el desarrollo sostenible. Y dada esa necesidad de que los abogados, tanto de firmas, bufetes, estudios y las áreas legales se involucren en esta agenda, pues de ahí surgió la necesidad y el deseo de trabajar conjuntamente con apoyo de la cooperación sueca para empezar a tener estas discusiones en América Latina. Vamos una más adelante. ¿Cuáles son los objetivos? Digamos que nos hemos planteado en principio tres objetivos. Vamos a trabajar con todos aquellos representantes de comunidades legales. Los que están en estas firmas que hoy están acá son los líderes, pero la idea es que se involucren muchas más firmas, universidades, profesionales de la sostenibilidad, áreas legales, observadores del mercado. ¿Con qué fin? Con que sumemos esfuerzos para acercar a la profesión y al ecosistema legal en América Latina a las discusiones sobre sostenibilidad y agenda ASG, no solo desde los departamentos y desde las áreas que hacen ASG, sino de todas las demás áreas del derecho que también son impactadas por los temas ESG. El segundo gran objetivo que nos hemos planteado como alianza es poder generar conciencia frente al rol de la abogacía en la promoción y la correcta aplicación de la sostenibilidad en su función de counseling corporativo. Una de las cosas que oímos con mayor frecuencia por parte de las empresas es: esto todavía no está llegando, no está teniendo las narrativas que debería tener en nuestro relacionamiento con nuestras oficinas de abogados. Y tercero y no menos importante, generar discusiones en el ecosistema legal en América Latina sobre cuáles son esos principales avances normativos en sostenibilidad y
en divulgación en el mundo frente a temas ASG y cuáles van a ser los efectos legales para empresas en la región. Es decir, muy importante que entendamos todas estas regulaciones que están teniendo lugar tanto en la Unión Europea como en otras jurisdicciones, qué quieren decir para América Latina cuando estamos ligados vía tratados de libre comercio y acuerdos de inversión. Sin más, quisiera entonces, Elisa, darte la palabra para que nos puedas contar un poco más acerca de los hitos principales de la alianza. Muchas gracias, Andrea, y muchas gracias a todos y todas por estar aquí. Pues esa alianza de involucrada, además de GRI, pues 9 firmas de varias jurisdicciones entre América Latina y Europa, lo que nos permite tener un amplio espectro de conocimiento acerca también de todas las novedades normativas y de estar constantemente actualizados. Y para poder analizar esas implicaciones legales, tanto de reporte y en tema de cumplimiento, pues hemos organizado un proyecto pues, que está estructurado en 5 fases. Si quiere la siguiente, Stefania. Y ve una primera fase de investigación de escritorio en donde pues, la firma líder en Europa, Legans, propuso un análisis de todas las normas que tengan efecto extraterritorial. Y de ahí hemos adoptado una matriz de doble impacto que nos permitiera calificar las normas y identificar las industrias que pueden ser mayormente impactadas en cada jurisdicción según la economía de cada país. De ahí, pues, estamos construyendo un cuestionario para realizar unas entrevistas a los grupos de interés que quedaron focalizados. Vamos a realizar unas mesas redondas en algunos países presenciales y en otros países virtuales, en donde con los expertos en esas temáticas vamos a discutir los hallazgos de las anteriores fases y finalmente pues habrá un informe final que recoge todas esas anteriores fases. Bueno, muchas gracias a Andrea y Elisa por contarnos de manera general de qué se trata esta alianza y cuáles van a ser los principales hitos. Y ahora, como les venía diciendo, el punto 2 de esta agenda es empezar a tener como una visión, un panorama de lo que está pasando en nuestra región. Y para eso, invito nuevamente a Andrea Pradilla, quien va a estar moderando esta segunda parte de esta sesión, para ir navegando frente a cómo avanzan distintos países de la región en esta agenda. Gracias de nuevo, Estefanía. Si podemos ir una más adelante, quisiera a todas las personas que nos acompañan en este momento dejarles saber que pueden enviarnos sus preguntas, sus comentarios, sus reacciones a través del chat. Y en la medida de las posibilidades, y si tenemos algo de tiempo al final, yo podré ir redirigiendo esas preguntas o si no, las tomaremos y las analizaremos en la parte de las mesas redondas en cada uno de los países. Es un gusto para mí pedirle en este momento, quiero contarles un poco cómo va a ser la metodología. Yo voy a pasar por cada uno de los países que se han sumado a esta alianza y vamos a simular un viaje entre todos nosotros para entender cómo están cada una de las jurisdicciones. En la medida en que la Unión Europea ha sido un líder en términos de políticas públicas y en general de aspectos regulatorios, vamos a comenzar el viaje en Europa y para ello quiero darle la bienvenida a Roberto Randazzo. Roberto, estás por ahí, partner de Legans y responsable de la industria ESG e Impacto, quien nos acompaña hoy desde la Unión Europea. Si estás por ahí, te invito a que prendas la cámara y quisiera comenzar contigo primero agradeciéndote por haberte sumado a esta alianza y por haber guiado buena parte del ejercicio y del análisis regulatorio que estamos haciendo y preguntarte frente al contexto local europeo, que sin duda es el líder, como lo decía hace un momento, ¿qué crees tú que está impulsando este aumento y este boom, y a veces digo yo tsunami regulatorio en el mundo, y cómo lo está recibiendo el sector empresarial en Europa? Tradicionalmente a las empresas les encantaba pensar que la sostenibilidad de los temas ASG eran parte de una agenda voluntaria, pero los días de la voluntariedad llegaron a su fin. Entonces, quiero invitarte a que nos cuentes un poco cómo ha sido ese contexto, Roberto. Sí, claro, gracias Andrea, gracias por esta invitación. Es un viaje muy largo porque empieza acá en Milano, en Italia, y la richiesta de trabajar sobre este proyecto es de compartir la visión europea, el marco normativo europeo que puede definirse el líder a nivel global en este sector. Así que el marco normativo europeo es la reacción a lo que pasa en el mercado. La tendencia del mercado global, la tendencia global es de tener mucha atracción por las inversiones en el sector sostenible, en el sector ESG. Así que los inversores y la
compañías que trabajan en el mercado consideran este como un punto central, crucial por la expansión del business, de la inversión del business. Pero la reacción a esto es también el greenwashing. Así que si consideramos que es un valor comercial, tenemos que considerar también una reacción porque el balanceamiento de los intereses en el mercado necesita una armonización por las reglas contra el greenwashing. Y la última, esta es la experiencia de Europa. Europa es un ensamble de 27 diferentes jurisdicciones. Así que el ejercicio que hemos hecho acá es armonizar diferentes leyes, diferentes países, con una visión común de lo que es ESG y sostenibilidad. Roberto, gracias. Y quisiera preguntarte en ese sentido y en ese contexto que dices tú, siendo el primero, siendo 27 países con características tan propias, ¿cómo se está involucrando el sector legal en Europa en estas discusiones? ¿Están llegando los abogados? ¿Se está despertando la abogacía a la discusión? ¿Cuál es tu percepción? Sí, claro, porque este marco normativo existe hace 2 años, empezando con el sector financiero, con las inversiones de impacto y la inversión ESG. Así que este sector tiene reglas muy estructuradas. Al empezar, cuando empecemos a estudiarlas, es muy difícil de comprender, porque es una novedad increíble por un abogado comprender qué significa inversión de impacto, qué significa KPI, cómo un KPI puede ser parte de un agreement o de una actividad de inversión. Ahora lo que pasa es que el riesgo que tenemos acá es que la ley puede devenir burocracia. Así que si la comprendes solo como burocracia, no es estrategia, pero diventa compliance. No sé cómo se dice en español, pero la palabra en inglés, compliance, significa simplemente poner un flag a una actividad. No, lo que debemos comprender acá, y esto es el trabajo de los abogados que trabajan en este marco normativo, es comprender el valor estratégico de la inversión de impacto y de las reglas ESG y de sostenibilidad. Roberto, muchas gracias. Me encanta esa reflexión final que haces de cómo logramos que, entendiendo los riesgos asociados al cumplimiento y al compliance que mencionabas, no se vuelva únicamente un ejercicio de compliance, sino se entienda el valor estratégico que hay para el crecimiento de una empresa, pero también las necesidades del contexto, tanto del planeta como de la sociedad, de que tanto empresas como firmas, como abogados, entendamos ese impacto que estamos teniendo a través del core de nuestras operaciones. Llega a haber preguntas para Roberto, los invito entonces a que nos las envíen vía chat y en este momento te agradezco, Roberto, por habernos acompañado y el viaje nos va a llevar al norte de nuestro continente latinoamericano. Y en este momento quiero invitar y dar la bienvenida a Carlos Escoto. Carlos, si estás por ahí, te invito a que prendas tu cámara. Carlos Escoto es socio en la práctica ambiental y ASG de Galicia, abogados. Y Carlos, quería preguntarte, y teniendo en cuenta un poco lo que nos contaba hace un momento Roberto, ¿cómo estás viendo el mercado legal en tu país frente a los temas ASG? Una pregunta muy particular para ti es ¿cómo crees que el nearshoring afectará el desarrollo del ecosistema ASG en México? ¿Cómo lo estás viendo en este momento? Claro, Andrea, muchas gracias. Nos da muchísimo gusto estar compartiendo, ¿no? esta mesa y esta plática con ustedes, con amigos, ¿no? La verdad es que nos sentimos profundamente honrados y afortunados de compartir esta mesa con todos ustedes y con los líderes en la región que están definiendo justo cómo se va a practicar ASG, ¿no? En Latinoamérica y también en Europa. Entonces, estamos muy emocionados de ser parte de esta alianza. Y bueno, entrando en materia y respondiendo a tu pregunta, ¿no? En México ha sido bien interesante ser testigo de cómo
la materia ESG ha tenido un boom enorme en los últimos 2 o 3 años, ¿no? Y fue muy curioso ver cómo a partir de la pandemia que empezó esta discusión y esta práctica a tomar cada vez más fuerza y más velocidad y más volumen, ¿no? Tanto a nivel abogados como a nivel de operación de las empresas, ¿no? ¿No? O sea, de ser un tema que había estado hasta hace 3, 4 años relegado tradicionalmente a las áreas de EHS o responsabilidad social corporativa de las empresas, cada vez más practicantes, cada vez más abogados, cada vez más CEOs entienden que este no es un tema estrictamente ambiental o declaración de buenos deseos, ¿no? O sea, es un tema importante que genera mucho negocio, ¿no? Que puede dar a las empresas y a los despachos que las asesoramos ventajas competitivas bien importantes y sobre todo resiliencia frente a crisis o cambios estocásticos, ¿no? Que generan necesidad de adaptación, como fue la propia pandemia, ¿no? O sea, los despachos y las empresas que ya teníamos cierto camino avanzado en temas de sustentabilidad, nos hemos podido reinventar y atender esta crisis de manera mucho más fluida, ¿no? Y en este contexto, en el mercado legal mexicano encontramos dos retos bien importantes que también se traducen, como todos los retos, en grandes oportunidades. El primer reto que hemos visto es que en México y probablemente en varios otros países de Latinoamérica, como nuestros colegas seguro van a explicar, ¿no? Todavía no hay regulación específica en materia de ASG que establezca obligaciones específicas de reporte o de métricas y demás, ¿no? Por poner un ejemplo, en México apenas en mayo se publicó la taxonomía sostenible, ¿no? Que sin duda es un gran paso hacia adelante, ¿no? Empieza a dar claridad para que todos los practicantes y las empresas podamos saber qué es sustentable y qué no es sustentable. Sin embargo, si bien es un buen primer paso, todavía falta, ¿no? Entonces, en este contexto, y como señalaba un poquito Roberto hace unos minutos, ¿no? La mayor parte de los esfuerzos que estamos viendo en materias de ASG aún son voluntarios, ¿no? Es decir, son de empresas líderes en el mercado mexicano que no tienen compromisos con sus stakeholders o con sus accionistas de medir, divulgar, etcétera, pero todavía no hay una obligación formal per se de hacerlo, ¿no? También estas ¿no? esfuerzos surgen a partir, ¿no? Como sabemos, ¿no? normativas o directivas extranjeras que puedan tener efectos extraterritoriales, principalmente para compañías que hagan negocios en México o en la región y exporten sus productos a otros países como la Unión Europea, donde haya estas obligaciones de medir, divulgar, etcétera, ¿no? Digamos que ese es el primer reto que hemos detectado, ¿no? Y sin duda estamos avanzando en eso como país. Y el segundo gran reto, que tiene que ver más con un tema estructural y de cómo se practica la abogacía en México, es precisamente la falta de conocimiento sustantivo del ecosistema ESG para los abogados en México, ¿no? O sea, por ponerte un ejemplo, as we speak, ¿no? Aún existen, desafortunadamente, muchos colegas que creen que ASG es nada más contar con las licencias ambientales para operar un negocio o quizá mantener un buen approach y relación de comunidad con los vecinos, ¿no? Y claramente parte de ASG es eso, pero esta discusión está superada desde hace varios años, ¿no? Y aquí precisamente el reto es educar, capacitar e integrar equipos multidisciplinarios que desde nuestra respectiva especialidad, ¿no? Podamos hablar el mismo idioma, y ese idioma es la sustentabilidad, ¿no? Y si me lo permiten, es justo, ¿no? lo que hemos estado haciendo en Galicia, ¿no? Hemos capacitado a miembros de prácticamente todas las áreas, ¿no? Y esa es una ventaja que nos da hacer un despacho full service, ¿no? Entonces, tenemos miembros de la práctica ambiental, miembros de la práctica laboral, fiscal, de compliance, de energía, M&A, capital markets, corporativo y demás, ¿no? Que nos hemos aglutinado en la práctica de ESG, nos hemos capacitado precisamente para hablar el mismo idioma. Y esto, ¿no? Esta capacidad de tener varias especialidades que entendemos de qué se trata la materia de ESG nos permite tener una visión periférica, ¿no? 360 grados de lo que necesitan nuestros clientes en materia ESG. Y esto también nos permite brindar una asesoría integral que no se interponga entre las distintas especialidades, ¿no? O sea, que la parte ambiental no le cause daño a la parte del acrónimo, no hacer un supply chain due diligence, etcétera, ¿no? Entonces, creemos que estamos avanzando a pasos agigantados en el despacho y también en otras firmas, ¿no? Que están integrando sus áreas de ASG de esta manera.
Y como decíamos, o sea, creemos que es precisamente la enorme oportunidad que tenemos actualmente los abogados en México de subirnos a la cresta de la ola, ¿no? O sea, ASG está definiendo la regulación en México, o sea, la regulación en materia de ASG en México se está definiendo en estos momentos. Entonces, podemos ser partícipes y definir justo todas esas normas que nos van a aplicar los próximos años, ¿no? Particularmente en coyunturas importantes para nuestro país y también la región en Latinoamérica, ¿no? Como es el nearshoring y el friendshoring, ¿no? Y justo entrando a la pregunta que me haces, ¿no? Que es creo que la pregunta de los 10 millones. Eh, el nearshoring va a ser un parteaguas en la manera de hacer negocios en México, ¿no? O sea, la competencia va a ser durísima y aquellas empresas que tradicionalmente han sido familiares, ¿no? Que atienden nada más al mercado mexicano, ¿no? Se van a topar con un contexto competitivo con el cual no estaban acostumbradas, ¿no? Donde van a entrar empresas transnacionales que ya tienen camino andado en su materia en su práctica de sustentabilidad y eso va a significar que no van a poder competir aquellas empresas que no tengan este camino ya andado, ¿no? Para obtener mercados o para obtener créditos más baratos o para obtener clientes que exigirán métricas y reportes ASG, ¿no? Entonces, o sea, el tiempo para que las empresas nacionales, ¿no? Empiecen a capacitarse y a implementar sus programas de sustentabilidad y ASG no es ni mañana ni es en un año, ¿no? Es ayer. Y lamentablemente, todas aquellas empresas que no se han puesto las pilas, como decimos acá, y se han puesto a trabajar en esta materia, están condenadas a pasarla muy mal en los próximos años, ¿no? Y en este contexto, el nearshoring va a generar una demanda cada vez más creciente de servicios especializados en ASG, lo que a su vez requerirá también un marco normativo claro y uniforme en la que estamos seguros que va a generarse círculos virtuosos para las empresas, para los practicantes, ¿no? Y para el desempeño de todos, ¿no? O sea, creemos que va a ser una carrera hacia arriba en la cual el país, los clientes, ¿no? La comunidad va a ser la beneficiaria, ¿no? Entonces creemos que el panorama y la perspectiva es bastante bueno. Carlos, muchas gracias por compartirnos tu perspectiva desde México y por dejarnos con esos retos que tiene la abogacía. Es interesante oírte porque todavía está el sector al comienzo de la curva de innovación, entonces todavía un Exactamente. abogado o una abogada puede ser innovadora metiéndose en temas ASG, pero la realidad es que sus clientes, bien sean los actuales o los potenciales o los que ustedes quieren, llevan ya mucho tiempo gestionando temas ASG, entonces en esa medida tendrá que hacerse un catch-up muy rápido entre los lenguajes que habla la abogacía y los lenguajes que habla el sector empresarial. Gracias, Carlos. Continuamos este viaje por la Encantados. región y nos vamos ahora para Costa Rica. Y quisiera en este momento darle la bienvenida a Raúl Guevara. Raúl es socio de Alta, director de la práctica de Derecho Ambiental y Energético y coordinador de los temas ESG en Costa Rica. Además, Costa Rica es un líder en la región en muchas de las buenas prácticas y de la cultura asociada a la sostenibilidad. Entonces, Raúl, perdóname, bienvenido en este momento a esta discusión. Si estás por ahí, me gustaría que prendieras la cámara. Quisiera también preguntarte un poco cuál es el contexto y cómo estás viendo el mercado legal en Costa Rica. ¿Cómo crees o qué acciones crees tú que se pueden realizar y promover con las firmas y con los estudios y los bufetes para acelerar el proceso de incorporar los temas ASG en las empresas costarricenses y cuáles son esos principales retos que ya has identificado tú en el país? Buenos días, Andrea. Buenos días a amigos de la Alianza, a quienes nos acompañan por Zoom. Bueno, me siento muy honrado, similar a Carlos, muy contento de poder participar en esta actividad. Agradecerle a GRI y a los distinguidísimos compañeros de la Alianza por esta iniciativa que desde Alta valoramos profundamente. Y cómo no hacerlo si las firmas legales, pues tenemos una labor muy importante. Normalmente ayudamos al nacimiento de la empresa, la acompañamos en su desarrollo, vemos cómo crece, las ayudamos con los contratos. La experiencia en Costa Rica es muy parecida a la que estaba comentando Carlos respecto a México. Aquí ha predominado un voluntarismo, pero el mercado cada vez está pidiendo y en algunos casos incluso exigiendo que las empresas incorporen estos criterios ASG dentro de su modelo de negocios. Entonces, ¿qué acciones podemos realizar y promover temas ASG en Costa Rica, los abogados y las firmas legales? La lista es larga, pareciera que conforme estudiamos más el tema, profundizamos, encontramos más necesidades
pero bueno, trataré de mencionar algunas 2, 3, 4 si me da tiempo. Creo yo que podemos empezar con la G, con la gobernanza, y la gobernanza pues sabemos bien que nos permite tomar decisiones para cumplir los objetivos empresariales, dentro de los cuales deberíamos tener objetivos ambientales y sociales, ¿verdad? Desde nuestra trinchera ayudamos a formar el gobierno corporativo, ayudamos a las empresas a construir su ética corporativa, velamos también por el cumplimiento de los temas legales en la empresa. Ahora, si vamos un poquito más para atrás, en el proceso de creación de una empresa y de su organización, una de las primeras decisiones que hay que tomar es la estructura jurídica. ¿Qué estructura jurídica se adapta mejor a lo que quieren los accionistas, a los objetivos de la operación? Y esa decisión podría eventualmente condicionar aspectos de la gobernanza, ¿ya?, de su gobierno corporativo, porque la ley puede establecer algunos objetivos, podría establecer algunos fines, alguna estructura organizacional al menos básica. Entonces aquí entramos a un tema de discusión que lo hemos visto en otros centros académicos, en nuestros centros de pensamiento en otros países, y los hemos tenido aquí en Alianza, desde una sociedad que por ley, por ejemplo, debe buscar el lucro, entendido esto como un beneficio económico, puede tomar decisiones, desarrollar proyectos, destinar recursos que en principio no buscan ese fin de lucro, ¿verdad? Buscan otro tipo de fines. En Costa Rica, por ejemplo, se ha dado la discusión de si una sociedad anónima puede o no puede realizar donaciones. En algunos casos, incluso se ha interpretado que no es posible. El Código de Comercio de Costa Rica es un código de 1964 con una realidad completamente diferente, unas necesidades del país absolutamente diferentes, un mundo muy diferente a lo que vivimos hoy en día y a ¿verdad?, a lo que llamamos los temas materiales relevantes de las empresas y cada país también. Entonces surge la interrogante si deberíamos actualizar nuestra normativa incluso corporativa. Deberíamos tener estructuras jurídicas para negocios modernos que sean más flexibles. Y por ejemplo, en este tema, específicamente, permitir corporaciones que tengan impacto social y ambiental, ¿verdad?, que tengan métricas de rentabilidad que combinen KPIs ambientales y sociales. Y que además, pues, se creen, ojalá, incentivos fiscales y económicos que hagan atractivo este tipo de operación. Son cosas que existen en otras jurisdicciones, ¿verdad?, en la Unión Americana hay sociedades de interés común en Delaware, en California, Colombia, ustedes en Colombia tienen, ¿verdad?, las empresas de beneficio de interés común. Y bueno, creo que es una discusión sobre el propósito y impacto que debe tener la corporación en un mundo moderno, con unas necesidades, con temas materiales ¿verdad?, en cambio climático que nos afectan a todos y que al final también pueden afectar la rentabilidad de las empresas. Otro tema es en cadena de valor. Costa Rica, y ya Carlos lo mencionaba también respecto a México, pero en el caso de Costa Rica es un importante destino de inversión extranjera directa, con empresas que cuentan con políticas muy fuertes en ASG y que impactan a la cadena de valor, constituida por proveedores costarricenses que se ven en la obligación de incorporar estos criterios ASG o de lo contrario pierden contratos, ¿verdad?, pierden competitividad. Entonces, dentro de la cadena de valor hay todo tipo de empresas, hay empresas pequeñas, medianas, grandes. Hace unos días leía una estadística de que en Costa Rica hay 133,000 empresas pequeñas, o pymes, ¿verdad?, pequeñas y medianas empresas inscritas en el Ministerio de Economía, Industria y Comercio. Entonces, ¿cómo hacer que el cambio llegue a esas empresas que tienen tal vez recursos más limitados, recursos de todo tipo, de conocimiento, recurso humano, recurso económico? ¿Cómo hacer para democratizar que las pymes identifiquen sus riesgos ASG, establezcan modelos de negocios sustentables y puedan ser más competitivos? Y esto además se complica por algo que explicabas, Andrea, al inicio, de esta tendencia de hiperregulación que existe, ¿no?, donde hay normas, además, de otras regiones, de otros países, que nos están afectando. Entonces, puede ser una de estas pymes parte de la cadena de valor o una parte interesada de una empresa europea que le compra café, que compra aceite de palma, ¿verdad?, y que
o bien parte de una actividad económica regulada por normativa europea y que le puede alcanzar obligaciones de revelación de su información en sostenibilidad y derechos humanos, tal y como explicabas al inicio. Y aquí de nuevo, entonces, las firmas legales, los abogados, los miembros de esta alianza, tenemos una labor relevante en educación, en difusión de esos riesgos, o más bien de obligaciones que deben ser cumplidas y ayudar a trazar el camino para ello. Y luego un tema que también se ha mencionado, el tema de cumplimiento, ¿verdad? Cómo ir más allá de simple identificación de las licencias, de los permisos, de los aspectos básicos que ahora trascienden a un aspecto incluso de estrategia y de necesario para la supervivencia de la empresa. Pero bueno, lo dejo ahí en honor al tiempo y respeto a los compañeros que siguen, que disfruten del resto de la conferencia y quedo a las órdenes para cualquier pregunta. Muchas gracias. Raúl, gracias. Nos traes un tema sobre la mesa y es el 98% de las empresas en América Latina, con variaciones país por país, son pequeñas y medianas empresas y cómo el rol de la abogacía puede ser un poco educar y trazar ese camino para que una pequeña o mediana empresa vea la viabilidad de hacer negocios con socios donde ya hay regulación en temas ASG y lo convierta, digamos, que en un elemento de competitividad y ojalá no en una manera de salir del mercado. Pasado nuestra parada por Costa Rica, en este momento nos quiero invitar a ir a Brasil en este momento y vamos a hacer un ajuste metodológico en esta parte y yo les voy a contar un poco qué voy a preguntar en español. Después voy a leerle la pregunta a Antonio en inglés, él nos va a responder en inglés y yo comentaré un poco acerca de lo que él nos está respondiendo porque pues el día de hoy no tenemos equipo de traducción. Pero la ida hacia Brasil es muy, muy importante. Brasil es quizá el ecosistema más maduro en América Latina cuando de sostenibilidad empresarial se habla y pues por tamaño de empresas hay muchísima diversidad en los modelos de adopción. Un poco la pregunta en este caso sería para Antonio Augusto Reyes, que ya está por ahí. ¿Cómo describiría el estado del ecosistema jurídico brasileño en materia de ASG y cuáles son los principales retos jurídicos para adaptarse a esa normativa? Antonio, are you there? I would invite you to open your camera. Hi, welcome. Welcome. Hola, Andrea, ¿me ves? No. Te veo. Te pregunto en inglés o Tranquilo, quieres que te pregunte en español. I'll leave it up to pero you. puedo comprender la pregunta, tranquilo. No, me gustaría agradecer muchísimo, estamos juntos ahí, a GRI, los amigos aquí de las oficinas que componen este grupo y sumarnos a ese proyecto que es tan importante para nuestra región. Desafortunadamente tendré que cambiar al inglés para que me puedan comprender, pero quién sabe, la próxima vez sigo aprendiendo aquí con los amigos y podemos hacer en español, pero me voy a cambiar aquí. Thank you everyone, and Andrea for the invitation. And I first would like to, before entering Brazil in specific, I would like to highlight the importance of this work for our region. We've been, as Andrea mentioned, Brazil is moving fast on this agenda, and we've been following this closely with what happens in Europe and elsewhere, and how it reflects down here in our region. And I would say that it's really important that we keep moving with this agenda, but it's important that we do it in a way that we implement ESG rules and regulations that actually represent the specifics, the reality, and the concerns of our region. So that we can really foster social and environmental sustainable development here, rather than increasing the inequality globally. So it's really important that we take part in this work. And capacity in lawyers is one of the key things I would say we need to do. So it's really a pleasure to be participating in this very important work. So thank you all for inviting us. And then switching to Brazil here, and briefly, as Andrea said, Brazil is moving very fast. In addition to having very solid social environmental regulations for decades right now, I would say environmental regulations, labor regulations, data protection, and so on. We are indeed evolving very rapidly on the ESG specific regulations. And I can mention that we tend to say that we are now living the disclosure information era, right? Everything's out there,
right now. And we've been pushed by market forces, by regulations, and also by litigation. And I'll briefly mention that. But we've been pushed to disclose information. In Brazil, it's moving on that sense. And right now, we already have enacted and in place rules, for example, of dealing with transparency, ESG transparency, and then social, environmental, and climate information, for example, for all public traded companies. So they all need to respond every year, a form with a significant amount of questions on ESG related topics. So this is already in force in Brazil. We started to have this year. We have risk management and policy guidelines for both financial institutions and insurance companies. We do have already in place disclosure and related rules to investment funds as well. So, and especially when we talk about financial institutions, it's very important because they're market drivers, right? So once we have banks being forced to disclose all such kind of information on ESG related topics, we therefore push that all in general, the corporations and companies in general in Brazil provide such information. So this is pushing the ESG agenda downstream here really rapidly. I'd like also to comment, there are several important bills in discussion within our Congress. We are about to, let's say, we're being optimistic, but we're about to enact this year, most likely, a law on carbon pricing in Brazil, most likely a cap and trade inspired system on carbon emissions. So this is supposed to come this year. We have very important bills dealing with human rights due diligence, and so on here. That's somehow a talk with the European regulations and this global trend on human rights and due diligence on value chains and so on. We have a very comprehensive plan that it's been announced by the Brazilian government now, that it's we've been calling the ecological transition plan, that encompasses several topics and agendas, and they're all very linked to our ESG goals. So we expect that this amount of regulations on ESG related topics will just increase in the next months and years, because this has been put as an agenda that it's a core to the new government's policy here in Brazil. And in this context, and trying to talk a little bit about the role of lawyers and the legal sector. Of course, once we do have this regulations increasing in sophistication and details as we are now experiencing here, it's very important that companies be prepared to deal and consistently advance on their ESG commitments, adopting risk management strategies, transparency in communication strategy, and that is very important that all communication be consistent. We've been seeing in the past that companies used to have communications on ESG related topics very spread out. So you have like the sustainability team saying one thing, and then you have financial team, the legal teams, and all capital markets regulatory teams talking completely different languages here. And it is very important that the companies do this harmonization process, and this is one thing that we certainly can help. There's a need and a trend to look at value chains and work proactively with suppliers, and we've been helping lots of companies in Brazil to do so. How can we structure a value chain that not only prevents risk, but also helps mid-size suppliers to, in a certain way, be able to integrate their own ESG goals and objectives? This is very important, and this is something that contracts, for example, and the way you deal with these contractual relationships occur. This is something that us lawyers and in-house lawyers and so on can play a very significant role. So
we see that lawyers in Brazil are already being exposed to all those new regulations, new trends on the regulatory side. We've been also, and finally, I just wanted to point out that we'd also be seeing a lot of discussions on the litigation side. We will see that if companies do not engage and prepare proactively, there will certainly be forced through litigation. So it's important that we keep moving with this agenda in an organized fashion, so that we can avoid having this goals being imposed by judicial decisions, for example. But we are now already dealing with a lot of clients that are concerned in advance, and they're also already dealing with litigation, both climate litigation, ESG more specifically related, even diversity and inclusion litigation, human rights litigation. So we've been seeing this as an increasing movement. So there's a very hot moment for us here in Brazil and in the region. We see this evolving rapidly. We see lawyers having the need to adapt and prepare and get capacitated for that, so that we can prepare. And especially when we're talking about the extraterritorial application of these regulations, as we've seen here, it's very important that we are ready and capacitated here to help the companies in the region to do business and keep doing business in a good way globally. So a lot going on, Andrea. So, and I'm happy to respond to any other questions. Gracias, Antonio. Si hay preguntas para Antonio, de nuevo los invito a que utilicen la función de chat o la función de preguntas y respuestas. Es interesante ver cómo ese liderazgo regulatorio en Brasil se traduce en que los abogados ya están siendo expuestos quizá a una mayor velocidad que en otras de las jurisdicciones en América Latina, y cómo este plan de transición ecológica de alguna manera va a empujar toda esta discusión que se está dando a nivel internacional, y de alguna manera la tendrá que traducir al contexto local con lo que ello implique. Y quisiera resaltar finalmente un tema en el que mencionabas que creo que puede haber un aporte de la abogacía bien interesante, y un poco para reducir riesgos, pero también para incrementar impactos, que es una de las cosas que más vemos nosotros que sucede desde GRI, es cómo todo el mundo le dice a los temas de manera diferente y pareciera que no hay siempre rigor con el lenguaje, y creo que en eso la abogacía puede aportar mucho a las discusiones. Entonces, Antonio, muchas gracias por habernos acompañado en estos minutos. Quisiera entonces que continuemos nuestro viaje en este momento y nos vayamos para Ecuador. Y en este momento quisiera darle la bienvenida a Rafael Pastor, socio fundador de Pastor Estudio Jurídico Ambiental. Rafael, si estás por ahí, buenos días, bienvenido, gracias por sumarte a esta alianza. Y quisiera preguntarte, Ecuador sí, digamos que ha venido teniendo algunos ejercicios normativos alrededor de los temas de sostenibilidad y temas de impacto, y quería preguntarte cómo estás viendo tú el aporte de los abogados en Ecuador en ese proceso de adaptar la empresa hacia las prácticas ASG voluntarias y hacia lo que se viene en materia regulatoria. Bienvenido. Buenos días con todos. Pues Andrea, realmente un placer estar con todos ustedes, sumarme a las palabras de nuestros colegas y amigos de la Alianza y felicitar a GRI por este liderazgo que ha tomado respecto a lograr justamente sistematizar y ampliar los conocimientos tanto del tema de sostenibilidad, de ESG, para nuestros países. Creo que como bien lo han señalado justamente nuestros colegas, Latinoamérica está viviendo una transición sumamente importante, y es indispensable que nosotros, los abogados, tengamos un rol protagónico en este cambio. El Ecuador, como bien lo señala, Andreas, ha tenido definitivamente muchos cambios que han venido a través de normativa que de alguna manera u otra tiene tiempo. Recordemos que Ecuador tiene la Constitución de Montecristi, la Constitución del 2008, que de alguna manera u otra se la consideró la Constitución verde, donde consagramos principios que desde la naturaleza como sujeto de derecho, el buen vivir, pero estos principios el día de hoy ya están siendo llevados a la práctica. Esto conlleva justamente a que las empresas tengan que ser resilientes, tengan que adaptarse a este cambio, que
está siendo impulsado no solamente por las instituciones públicas, sino por los mercados internacionales. Acojo un poco lo que dijo justamente Antonio, siendo esto un poco la puerta de entrada de los cambios que suelen pasar en Latinoamérica, de la importancia de que nosotros como abogados y abogados latinoamericanos cambiemos un poco el chip de ser reactivos a ser preventivos. Nuestra labor como abogados no tiene que ser de alguna manera u otra ayudar al cliente a enfrentar un problema, sino anticiparnos a ese problema y ver cómo lo solucionamos de forma preventiva. Ahí es donde yo creo que radica la importancia del rol del abogado con relación a su asesoría a las empresas y a los empresarios. Los principios ASG, como bien lo sabemos aquí en Ecuador, todavía no son obligatorios, son voluntarios. Generalmente son aplicados por compañías que suelen tener pues algún tipo de implicación o espectro internacional. Sin embargo, el reto está en poder llevarlas a todas las esferas empresariales corporativas, es decir, poder encontrar un mecanismo en que de manera voluntaria todas las empresas se comiencen a alinear a estos nuevos principios e ideales. ¿Y por qué hacerlo? No por un tema simplemente reputacional, sino que ya los mercados están cambiando tan fuertemente que nos encontramos con situaciones desde el que Europa está emitiendo diferentes regulaciones sobre temas de deforestación, y siendo nosotros países latinoamericanos que queremos acceder y estamos accediendo a esos mercados, indiscutiblemente es necesario que el cambio se aplique en este momento. Paralelamente, concuerdo lo dicho por Raúl y también por Carlos, vemos con mucho optimismo que los temas ASG están comenzando a calar fuertemente en nuestro mercado. Vemos cómo las universidades están preparándose académicamente para desarrollar estos nuevos conceptos y preparar justamente a la nueva generación que viene para que esté de alguna manera u otra consciente de todo lo que tiene que aplicar, porque esto ya es un cambio que sucede internacionalmente y es inminente que va a venir a nuestros países. Tomo la palabra, como dijeron, de que esto es un tema de resiliencia, es un tema de poder adaptarnos a un cambio que ya el día de hoy existe. Rafael, muchas gracias. Estaba tomando notas y he tomado notas de todo lo que todos han dicho, porque es también un aprendizaje para mí. Y quisiera resaltar un par de elementos que mencionabas. El primero, el rol de la academia y de lo que quiere decir para las facultades de Derecho graduar abogados y abogadas en el 2023 y los años que se vienen, y cómo se está integrando los temas ASG o el derecho ASG en las distintas disciplinas que ya se está estudiando. Y creo que pones sobre la mesa el otro tema interesante, y es cómo manteniendo el tema voluntario, es decir, te leo entre líneas que a lo mejor no venga todavía regulación local muy fuerte, pues cómo desde la abogacía se logra acompañar a la empresa para que lo ajuste como parte de su estrategia de competitividad y posicionamiento en el mercado internacional, aún en escenario de voluntariedad local. Entonces, añado esos dos elementos al mix del viaje, de lo que vamos construyendo, y te agradezco por habernos acompañado en esta parte del viaje. Ahora nos vamos a ir para Chile. Para los que a lo mejor llevan más tiempo haciendo temas ASG, Chile es uno de los pioneros en la región, por lo menos en cuanto a mercado de capitales se refiere, frente a rendición de cuentas en materia ASG. Entonces, donde en la mayoría de países nos estamos preguntando cómo será esa regulación y qué pasará, en Chile ya se están preguntando qué pasó, porque ya llevan un tiempo, digamos, de haberlo adoptado. Y quisiera en este momento invitar a Manuel José Barros, socio en práctica ambiental y ASG de Carey. Manuel, ¿estás por ahí? Bienvenido. Sí, Andrea, Manuel, muchas gracias por la introducción, muchas gracias a no, GRI por esta notable iniciativa y a todos los colegas que me antecedieron por esta interesante instancia de compartir cómo han sido las experiencias ASG en las distintas jurisdicciones. Como planteas tú, Andrea, en Chile el tema ESG o ASG ha ido penetrando de manera bastante intensa durante los últimos años, y de hecho ya por ahí por 2020 empezaron las primeras regulaciones con carácter vinculante respecto a los regulados en materia de reporting o de otras obligaciones referidas a ESG. Déjame mencionar 12 normativas que son hoy día se encuentran vigentes, están siendo aplicadas diariamente por las compañías y que dicen relación directamente con ASG. La primera tiene que ver con una norma de la Superintendencia de Pensiones,
de noviembre de 2020, en la cual las administradoras de fondos de pensiones se les asigna la responsabilidad y obligación de incorporar el riesgo climático y los factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo en las políticas de inversión y en las actividades de evaluación y gestión de riesgo respecto de las distintas inversiones que deben hacer a propósito de la administración de los fondos de pensiones. Esta norma, Andrea, requiere que las administradoras de fondos de pensiones especifiquen cómo estos elementos ASG se incorporan en los procesos de análisis de inversiones y exige además publicar un reporte anual dirigido a los afiliados y a otros grupos de interés, distintos stakeholders, que contengan los factores financieros relevantes considerados en las decisiones de inversión que tienen las administradoras de fondos de pensiones. Esto implica riesgos sociales, ambientales, de gobierno corporativo, y entonces, desde mayo esta norma se dicta en noviembre de 2020, desde mayo de 2021 es obligatoria y hoy día es algo con que las administradoras de fondos de pensiones en Chile trabajan diariamente. Una segunda norma, Andrea, que es vinculante también hoy día en Chile, se refiere al contenido que tiene que tener la memoria anual que las emisoras de valores de oferta pública deben publicar año a año. Se trata de una norma que se publicó en noviembre de 2021 y que elimina lo que nosotros teníamos desde 2015 en Chile, que era la responsabilidad social y desarrollo sostenible, que era la obligación que teníamos de hacer cierto reporting en materia de responsabilidad social, y esto cambia por ASG, cambia en el sentido de que se reemplaza esta obligación por informar los factores ASG en todas las secciones de la memoria, de modo de que los factores ASG sean considerados de manera orgánica en la memoria anual de las compañías, sin necesidad de que el lector de la memoria tenga que analizar cada sección específicamente o cada reporte específicamente, sino que esto tiene una mirada comprensiva de la memoria anual de las compañías. Adicionalmente, la memoria anual, de acuerdo a esta normativa que es vinculante, debe contar con un índice que haga referencia expresa a los estándares internacionales de reporte que haya tomado como referencia, ¿ya? La gradualidad en la exigencia de esta normativa ha tenido, a partir de 2024 es exigible a cualquier sociedad anónima que esté inscrita en los registros de valores, y durante 2022 y 2023, dependiendo de la cuantía de la compañía en particular. Además, Andrea, tenemos algunos proyectos de ley dirigidos hoy día, que están en trámite, dirigidos a promover la penetración de los aspectos ESG en las decisiones corporativas de inversión. En particular, déjame nombrar el proyecto de ley Greenwashing, y además me gustaría hacer una breve mención, Andrea, a una serie de leyes ya vigentes hace varios años, que si bien no están relacionadas, que si bien no son ESG directamente, están muy directamente relacionadas. Nosotros tenemos un marco jurídico ambiental muy, muy sofisticado en materia tanto de evaluación de impacto ambiental, de consulta indígena, de marco de cambio climático, de responsabilidad extendida del productor. Tenemos también desde la perspectiva penal delitos ambientales, responsabilidad penal de la persona jurídica, normas referidas al lavado y blanqueo de activos. Tenemos desde el punto de vista también de la subcontratación y de los aspectos laborales, leyes que obligan la incorporación de personas con discapacidad al mundo laboral, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que tenemos un marco que ya no viene solamente del mundo ambiental, del mundo social o del mundo de la gobernanza, sino que el entendimiento de la cuestión ESG o ASG en Chile tiene esta mirada comprensiva de los distintos factores, y eso ha hecho, Andrea, que en la práctica de la abogacía ya no seamos los abogados de especialidad, los ambientales, los laborales, los penales, los especialistas en ESG, sino que tengamos equipos multidisciplinarios, equipos en los cuales participen abogados especialistas en distintas materias que puedan hacerse cargo de este desafío tan amplio que implica ESG. Manuel, gracias. Me quiero quedar con eso último que dijiste, y es la complejidad del tema y la multidisciplinariedad de los temas hace que la especialización, digamos, que sea importante, pero requiera necesariamente contribuir con otros saberes, porque cuando saltas de lo social o a lo ambiental, y aún dentro de lo social o dentro de lo ambiental,
el tema de agua puede ser completamente diferente al tema de emisiones o al tema de biodiversidad. Entonces esto necesariamente hace que el abogado y la abogada del siglo XXI tenga que ser mucho más flexible y mucho más dispuesto a trabajar con otros equipos y con otros saberes, que es un poco lo que nos trae esta alianza de construir entre todos y poder preguntarnos qué sigue, digamos que en ese proceso. Gracias. En este momento, entonces, quisiera que continuáramos el viaje y en este momento nos vamos para Uruguay. Quiero darle la bienvenida a Beatriz Spies, socia del equipo ambiental y regulatorio de Buller y Regules. Beatriz, ¿estás por ahí? Bienvenida. Quería primero agradecerte por haberte sumado en el último año, y lo he dicho en varios escenarios, muchas cosas están pasando en Uruguay. Curiosamente era un país que desde el punto de vista del GRI hace unos años no demandaba tanto ni hacía tantas preguntas, pero en los últimos 18 meses ha sido impresionante el boom de preguntas y de solicitudes que nos están llegando de Uruguay. Lo digo siempre, algo está pasando en Uruguay. Y veo, digamos, que Uruguay tiene hoy en día una importante normativa ambiental, un régimen legal relativamente reciente para las sociedades de beneficio de interés colectivo, sociedades BIC, y hace poco emitió un bono soberano indexado a métricas relacionadas con cambio climático. ¿Cómo describirías tú el estadio de desarrollo de los temas ASG y la situación del ecosistema legal? ¿Y qué quisieras destacar en este contexto, Beatriz? Gracias, Andrea. Bueno, hola a todos. Y efectivamente, es como lo decís, si tuviera que definir el estadio en Uruguay, diría que estamos en una etapa de mucha concientización y de desarrollo. Como bien comentabas, es verdad, en materia ambiental nosotros tenemos una normativa muy sólida, de una aplicación muy amplia y efectiva en el país, que es lo que nos da indicadores muy buenos a nivel de país, precisamente. Lo mismo nos sucede en materia de derechos humanos, en todos los aspectos sociales, y tenemos, sí, un marco legal para las sociedades BIC, las sociedades de beneficio de interés colectivo, e incluso, como algo innovador, para fideicomisos, también BIC, que esto le da el marco ese que, por ejemplo, comentaba Raúl, que se necesita de repente en otras jurisdicciones. Esto va acompañado de que hay además un muy claro compromiso de la política de gestión pública en adoptar estos criterios de ASG. Se avanza con un compromiso de desarrollo sostenible claro por parte de la política pública y de los gobiernos, que se refleja, por ejemplo, en que ya tenemos una estrategia climática de largo plazo, que ya está asumida. Hay un compromiso legal de incorporar en la última ley de presupuesto, que es para incorporar todas las metas nacionales de adaptación y mitigación al momento de analizar y concebir la política económica y la planificación de las finanzas públicas. Y fue precisamente en ese marco que se emitió este bono tan innovador para nosotros. Y el ámbito privado no está ajeno a eso, va siguiendo esa misma línea. El sector financiero también está avanzando en el desarrollo de instrumentos de financiamiento sostenible, se están analizando herramientas de contratos que vayan a resultado, y los inversores cada vez más analizan los factores ESG a la hora de invertir en empresas de los más diversos rubros y transversalmente de las industrias en Uruguay. Y todo eso ha traccionado esta adopción voluntaria de criterios ASG. Sí estamos en esta etapa todavía voluntaria, hay mediciones y reportes voluntarios, y de vuelta en empresas medianas, chicas y grandes. Y en ese contexto el sector legal, parecido a lo que está sucediendo en las demás jurisdicciones que comentaban en los panelistas anteriores, tiene un rol clave y se está capacitando, se está desarrollando cada vez más, está empezando a ponerse estos lentes de sustentabilidad para la práctica desde la que estén trabajando. Incorporan esa mirada, y esto sucede tanto en los equipos legales como de los estudios como en los equipos legales de las empresas. Y nosotros creemos que este proceso es clave que continúe y que madure, que esté preparado para las etapas que se vienen, que ayude a contribuir una correcta adopción y regulación local de todos estos temas, porque la realidad es que igual hay mucho camino para recorrer, en especial en materia de taxonomía y previendo la obligatoriedad que creemos que va a llegar más tarde o más temprano. Y creo que ese es el resto y a la vez la oportunidad. Uruguay tiene todo como para tener un rol destacado a nivel país y en la comunidad global en toda la materia de ASG, pero creo que la regulación va a tener que ser muy adecuada a la realidad de nuestro país y sobre todo que ayude a esta transición que también han comentado otros, esta transición de voluntario a obligatorio, que sea realmente una oportunidad y que ayude a dar tiempo a las empresas a adaptarse. Y ahí está el desafío y la responsabilidad, creo que tenemos todos nosotros, en profundizar, en educarnos en estos temas, en mantenernos al día de todos los avances, y también lo comentaron los amigos anteriores,
en tener esta mirada de entender cómo va a impactar para prevenir y prepararnos y ayudar a nuestros clientes a prepararse para ese impacto. Y bueno, y en esa línea creo que esta alianza da un marco ideal, creo que nos va a enriquecer a todos y a toda la región. Así que bueno, felices de estar acá y apoyar y encantados de continuar trabajando. Gracias, Beatriz, por tus contribuciones. Efectivamente es un proceso y me gustó mucho que anclas un poco como estamos en una etapa de generación de conciencia y un despertar en Uruguay, pero de hacer esta parte bien dependerá que se pueda acompañar el proceso que necesariamente tendrá que madurar y al que necesariamente es casi como película a la que ya le conocemos el fin, ya sabemos que va a terminar en regulación, entonces sabiendo eso, ¿cómo se puede acompañar el proceso desde el inicio para que se haga bien? Gracias entonces, Beatriz, por acompañarnos. Quisiera entonces en este momento continuar nuestro viaje e irnos directo a Argentina y quiero darle la bienvenida a Manuel Frávega, socio del Departamento de Derecho Ambiental y Cambio Climático y co-head del Departamento de ESG en Becar Varela. Manuel, buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos y quisiera con Argentina, que es un país que de hecho tiene bastante tradición en temas ASG y en temas de sostenibilidad, especialmente en empresas grandes y muchas iniciativas e instituciones locales que promueven estos temas. Preguntarte, ¿cuáles crees tú que son esos últimos avances importantes de carácter regulatorio que están teniendo lugar en la agenda ASG en Argentina? ¿Y cuáles crees tú que son esos retos o esos desafíos jurídicos para adaptar estas regulaciones? Bueno, Andrea, muchísimas gracias. Un placer estar acá con todos ustedes y una felicitación y mucho entusiasmo por esta nueva alianza tan necesaria en un momento tan pertinente. Bueno, gracias por la pregunta. Básicamente Argentina, como bien decías, tiene trayectoria en estos temas. Tiene también enormes desafíos. Yo creo que en la agenda ESG, si tuviésemos que sintetizar brevemente, las mayores novedades las estamos viendo hoy principalmente en lo que es la A y después la S. Fundamentalmente hoy está llevando un enorme protagonismo en lo que es la agenda de cambio climático, donde ya tenemos la ley general nacional de cambio climático, el decreto, la resolución, ya tenemos un plan de mitigación y adaptación con 400 medidas, tanto de adaptación como de mitigación, con lo cual hay un desarrollo enorme y que es transversal a todas las actividades importantes que tiene Argentina, como puede ser la minería con el litio en el norte, el oil and gas en Vaca Muerta, las energías renovables, el agro, la forestación, etc. Básicamente hoy regulatoriamente se ha avanzado mucho, esto es muy, muy reciente. La gran incógnita, o yo te diría el gran desafío es cómo implementar eso y cómo hacer que eso tenga un impacto verdadero con los objetivos que se propone la normativa, ¿no? Yo creo que el gran desafío está en eso, en lograr el impacto. También, por supuesto, que hay un gran desafío, como todos lo han comentado los que me han precedido, muy bien en lo que es la difusión, la docencia y demás. Pero una vez que ya identificamos el marco regulatorio, ¿cómo hacemos para hacerlo, digamos, efectivo, vivo, tanto para el sector público como para el sector privado? Hay una enorme cantidad de proyectos de leyes en este tema y se está migrando a este tema de lo voluntario a lo regulatorio. Yo creo que este dinamismo que recién comentaba Beatriz hace este desafío de mantenerse al día. Es muy difícil hoy en la agenda de ESG, desde el punto de vista legal, mantenerse al día tanto el dinamismo que tenemos en nuestros países como también los que tiene Europa, ¿no? Entonces, yo creo que también hay un desafío para el sector legal y, por supuesto, para el sector de las empresas, de mantenerse al día y interpretar cómo en toda esta orquesta, en esta orquestación jurídica, qué impacto puede tener, cuáles son las modificaciones, cuáles son los impactos, etcétera. También creo que para nuestra región, y eso Argentina lo ha ratificado, como otros países de nuestra región, pero lo comento porque es algo que no se comentó antes, es el desafío en lo que es la agenda AS, fundamentalmente de la implementación del Acuerdo de Escazú, que es un tratado regional vinculado a la participación pública en la toma de decisiones ambientales, climáticas, en lo que es el litigio ambiental y demás, que es un tratado único, muy importante, y que la última COP de ese tratado, que entró en vigencia hace poco, se hizo acá en Argentina. Yo creo que ese tratado, su implementación, por lo menos para las grandes inversiones, para las grandes obras públicas, es un signo de pregunta muy grande y hay que seguirlo de cerca en lo que es la regulación y su implementación. Y yo creo que también el desafío no es solo para Argentina, sino creo también una oportunidad y desafío para la región, ¿no? En esta sinergia y en esta convivencia que tenemos todos los países en esta región y en esta expertise y en este estar todos más o menos en la misma, algunos más avanzados, otros menos, pero digamos, estamos todos muy alineados en
el desafío que tiene la región respecto al mundo, cómo va a dialogar en esta agenda de sostenibilidad y ni que hablar en lo que es la agenda climática, ¿no? Ahí estuve con Antonio la semana pasada en la Climate Week en Nueva York y hablamos justamente, dentro de poco va a ser la COP de cambio climático en Brasil, en el Amazonas, y bueno, eso nos da también, nos posiciona por supuesto al gobierno de Brasil, pero digo a toda la región en sí misma también, de cómo vamos a dialogar con Europa, con Estados Unidos, con el resto del mundo, en lo que es lo atinente al cambio climático. Creo que ahí como región también tenemos un enorme desafío, y el desafío de los abogados es no solo identificar los riesgos y los impactos, sino ser aliados de nuestros clientes en esta agenda que es dinámica, que es cambiante, y creo que lo interesante, por lo menos en Argentina, es que está en plena evolución, en plena creación, que es algo que no ocurre o que no ocurrió hace muchos años con otras ramas del derecho, ¿no? Entonces, la ESG está en plena ebullición, en pleno momento de creación, entonces yo creo que ahí tenemos un rol como abogados muy importante en el acompañamiento a nuestros clientes. Ahí creo que tiene un rol muy fuerte la academia. En Argentina yo por ahora no los veo tan activos, creo que hay una oportunidad importante también de los colegios de abogados. Y ni que hablar, dije cambio climático, dije Escazú, también para terminar este minuto que me queda, en lo que es finanzas sostenibles, en todo lo que es mercado de capitales. Creo que ahí se ha avanzado mucho en Argentina, hay buenos casos y lo interesante es cómo la agenda ESG está traccionando inversiones en el mercado de capitales que venía un poco sin mucha actividad en Argentina. Y por último, un último comentario propio de Argentina, estamos en un pleno contexto electoral donde lo interesante, más allá de lo político, lo interesante es que en el debate de esta contienda electoral, que faltan pocas semanas, está la agenda ESG, ha tomado un protagonismo. Veremos cómo se desarrolla, pero lo interesante es que también ha evolucionado no solo en la agenda política de las empresas, sino también del propio debate presidencial. Así que estamos muy expectantes desde ese punto de vista. Por supuesto, no puede, digamos que tener un momento político más interesante el país que el que estás atravesando, Manuel. Gracias por compartirnos tus insights y me llama mucho, digamos que la atención y quisiera resaltarlo, cómo nos vuelves a traer a ese espíritu latinoamericano. La pandemia sí que nos permitió que estas alianzas se den con mayor frecuencia y que veamos menos fronteras, si se quiere, y si bien, y espero que se hayan podido identificar, si bien cada uno de los países tiene unas realidades muy propias y unos contextos muy propios, al final los retos son muy parecidos. Y para el mundo, pues Latinoamérica es una sola, es muy diversa y nosotros nos vemos muy distintos unos a otros, pero para el mundo, pues Latinoamérica es una sola. Entonces, muchas gracias, Manuel, por habernos acompañado. El viaje lo cerramos en este momento con nuestra última parada, que es Colombia, y quiero en ese orden de ideas darle la bienvenida a Guillermo Tejero, director de ASG Impacto en Brigar Urrutia. Guillermo, bienvenido, gracias por sumarte a esta alianza y pues por liderarla. Quisiera invitarte a que nos cuentes cómo está el mercado legal en Colombia frente a temas ASG y qué reflexiones te detona este viaje que hemos dado por las 8 jurisdicciones o los 8 países con los que hemos discutido. Bienvenido. Muchísimas gracias, Andrea, y muchísimas gracias a todos los compañeros, amigos, panelistas que me anteceden. Un viaje extraordinariamente interesante por este mundo de la abogacía y el ESG, o lo que nosotros hemos querido denominar últimamente el derecho de la sostenibilidad. Colombia, al igual que varias de las jurisdicciones que ya me han antecedido, ha avanzado de forma significativa en el aspecto mandatorio del asunto ESG, siendo una de las jurisdicciones que tradicionalmente acogió los mandatos de la voluntariedad en esta materia, particularmente importantes, digamos, desde el punto de vista del reporte, pero no solamente, sino que ha avanzado de forma decidida en varias materias. Y muy rápidamente, para poder atender las dos preguntas que me formulas, Colombia fue el primer país en adoptar la taxonomía verde, un esfuerzo muy interesante, tomando como ejemplo nuestra taxonomía, digamos, la taxonomía de los europeos, pero con una adaptación importante a la realidad colombiana, el primer país en la región en adoptar la figura de beneficio de interés colectivo mediante la Ley 1901 del año 2018, ya reglamentada, primer país en América Latina en número de empresas con propósito, que en suma, ya sea que se trate de ser una empresa B o BIC, representan hoy día, según las cifras que me compartieron en un evento el día de ayer, ya el 1% del PIB total de las empresas a nivel nacional, una noticia realmente muy interesante. Colombia además avanzó como segunda jurisdicción en el mundo, junto con Chile, aquí nos unimos con nuestros colegas en Chile, en adoptar el TCFD y el SASB como marcos de reporte mandatorio
a los efectos del reporte de la información material financiera, ambiental y social para las empresas listadas en la Bolsa de Valores de Colombia. Hoy día, entonces, alineados completamente con el marco de las NIF S1 y S2, recientemente expedidas por el ISSB. Colombia, además, muy importante, también avanzando en un plan nacional para la implementación de la acción en empresas y derechos humanos. Este es un plan que rige los destinos en la adopción de todas las estrategias de la diligencia debida en materia corporativa en los asuntos de derechos humanos, y la primera norma de emprendimiento social y resultados, que es la Ley 2234 del 2020, que estamos también pendientes de reglamentar, y con mucho, digamos, orgullo diciendo Colombia adoptando este nuevo modelo de lo voluntario a lo mandatorio, con un ecosistema empresarial que viene creciendo en la concienciación sobre la sostenibilidad como un valor estratégico del negocio. Y sobre ese punto, la reflexión y el viaje me genera al menos las siguientes líneas para finalizar. Lo primero, creo que es claro, los abogados somos gestores de riesgo en esencia. Y en esta medida, entender de estas temáticas es importante para poder desarrollar todo el potencial de nuestra labor. Pero a más de ser gestores de riesgo, somos importantes actores de cambio. El rol del derecho es precisamente abordar las problemáticas que se dan en el marco de la sociedad, y que en este escenario de lo ambiental, de lo social y de la gobernanza son de muy diversa índole. El derecho debe responder de manera decidida para coadyuvar en la construcción de una sociedad más igualitaria, más sostenible, mucho más cercana a los intereses de la sociedad como un todo, y en esa reflexión y en ese poder que tiene el abogado para cambiar a través de su actividad el status quo y llevarnos a mejores y nuevos desafíos desde el punto de vista de la sociedad, está en el centro de la discusión el ESG como una cuestión para nuestros clientes y para las empresas, que son actores relevantes en la discusión de la sostenibilidad a nivel global y particularmente en nuestra región. Muy importante también un mensaje de colaboración. Las fronteras clásicas del derecho se empiezan a diluir y empezamos a ver cómo, a partir de los efectos extraterritoriales de las normas, las reflexiones relativas a los institutos clásicos del derecho se empiezan a revalorar. Eso es lo que hemos llamado el discurso de la sostenibilidad aplicado a la ciencia jurídica. Y vemos entonces cómo nos vamos uniendo prácticas del derecho que tradicionalmente nos encontrábamos muy separadas: derecho civil, derecho comercial, derecho al mercado de capitales, con los ambientales, con los gestores sociales, y empezamos a construir un nuevo lenguaje desde el derecho de la sostenibilidad que nos permite abordar las nuevas problemáticas que hoy enfrentamos como sociedad y en las cuales los abogados participamos o debemos participar de forma activa en la consolidación de este nuevo y mejor mundo, digamos, en el que el derecho tiene una participación importante. Tercero, un vector importantísimo, el litigio. Vamos a ver un aumento significativo, como ya lo hemos visto, de litigio asociado a temas ambientales, sociales y de gobernanza. Ojo, esto va a significar una sofisticación de parte de los operadores jurídicos para entender y procesar las demandas del colectivo social, que hoy se van a encauzar a través de los mecanismos judiciales, pero también va a significar la necesidad de aumentar la sofisticación de esos actores jurídicos, particularmente de quienes están a cargo de dirimir las controversias en estas materias, para poder entender cuáles son las nuevas dinámicas que hoy están puestas sobre la mesa y que requieren respuestas del derecho. Afortunadamente, la jurisprudencia en el nivel regional nos está dando buenas señales de entendimiento, aun cuando los abogados aún debemos seguir aportando de forma decidida para que nuestros jueces y nuestras cortes asuman decisiones o tomen decisiones ajustadas a derecho, pero al mismo tiempo a la problemática compleja que involucra la discusión del ESG desde el mundo de los negocios.
De forma que es, sin duda alguna, un momento muy interesante para ejercer el derecho de la sostenibilidad, una invitación grande a todos para continuar construyendo sobre esta alianza maravillosa que hoy tú lideras, Andrea. Gracias por traernos a la mesa en esta discusión tan linda y un agradecimiento muy especial para todos los que nos acompañan en la mañana de hoy. Gracias a ti, Guillermo, y a todos los demás y a las personas que nos acompañan, pues asumimos que también van a ser parte de esta alianza. Entonces, un agradecimiento a todos ustedes por la oportunidad que nos están dando de aprender. Para cerrar este viaje, los quiero dejar con tareas. Tareas a todos los que nos acompañan basado en lo que hoy nos han dicho los expertos y los que nos están ayudando, nuestros aliados en cada uno de los países. Lo primero, para todos los que hacen parte de la comunidad legal, identificar y monitorear de cerca esos procesos normativos relacionados con temas ASG y sostenibilidad en cada uno de los países. El segundo, comprometerse a la educación continua en temas ASG y de sostenibilidad, es decir, a estudiar algo para lo que somos buenos normalmente los abogados. El tercero, ayudar en ese proceso de educar a las empresas acerca de los beneficios a largo plazo y también de los riesgos que se pueden presentar asociados a estos temas. El cuarto, mantenerse actualizados sobre la normativa internacional en ASG y de sostenibilidad que puede afectar a las empresas en América Latina. Y el quinto, y quizá el más importante, liderar el cambio cultural dentro de las empresas y las firmas, fomentando esta colaboración interdisciplinaria y también, digamos, de colegaje con otras firmas. Con esto entonces damos fin al viaje y quiero volver a ti, Estefanía, para que puedas contarnos cómo se puede la gente sumar a esta alianza. La mayoría de preguntas las contestamos a través del chat de preguntas y respuestas y las demás también nos las pueden enviar vía correo electrónico. Pues muchas gracias a todos los panelistas de este muy interesante viaje por América Latina. Ya para cerrar, contarles que, como les mencionó Elisa al principio de esta sesión, el gran hito de este proyecto, de esta alianza, es un proyecto para entender cuál es el efecto de esas normativas que se están desarrollando a nivel internacional en las empresas y en nuestros países. Y para eso vamos a tener distintos hitos en los que ustedes pueden involucrarse directamente. Vamos a tener entrevistas a grupos de interés y a expertos. Vamos a tener unas mesas redondas presenciales y unas virtuales, dependiendo del país. Y al final también vamos a hacer una gran difusión del informe final de los hallazgos de este gran viaje y de todos estos hitos. Entonces vamos a necesitar también mucho apoyo en la difusión y en promover lo que salga de ahí para poder de ahí seguir detonando discusiones en la región. Entonces, en el chat, Andrea les va a compartir un link donde ustedes nos pueden indicar: me gustaría que me tuvieran en cuenta para la lista de expertos, o me gustaría poder recibir la invitación para la mesa redonda en mi país, o a mí me gustaría recibir el reporte final, tengo ideas para poder difundir este reporte en mi país. Entonces ahí nos pueden elegir para cuáles opciones quisieran que los contactáramos, y de esa manera pueden seguir ustedes involucrados en esta alianza y poder seguir construyendo todos de manera conjunta. Entonces, ya para finalizar, quiero pedirles a todos los panelistas que prendan sus pantallas para ir viendo cómo se va configurando y se va construyendo esta gran alianza. Y con esto despedirnos de ustedes y agradecerles a todos los que estuvieron conectados por el interés en esta alianza. Muchísimas gracias a todos.